Todavía sigue la tensión en la frontera norte del país. El gobierno sostiene que la situación migratoria no ha cambiado. Mientras el presidente de Perú, la administración entrante, José Gerí, ha convocado un consejo de ministros extraordinario, todo ya para declarar esto que ha sido confirmado hace instantes, el estado de emergencia por todo lo relacionado a sus límites fronterizos con Chile. En la región de Arica y Parinacota, Nayadet Oyarzún. Nayadet. Muy buenas tardes, porque seguimos atentos a lo que está ocurriendo en la frontera chileno-peruana, específicamente en el complejo fronterizo Chacayuta y Santa Rosa de Perú, ante la gran cantidad de personas emigrantes que bloquearon con barricadas la salida de nuestro país hacia Perú a tempranas horas de esta jornada, reclamando que el país vecino no les permite la entrada, pese a contar algunos con documentación en mano o tener hijos de nacionalidad del mismo país. La situación provocó largos tacos de autos y camiones y diversas diferencias entre chilenos y extranjeros. Escuchemos. Queremos ingresar a Perú, pero no lo dejan ingresar. Y si nos regresamos a Chile, tampoco. En un piso con niños, menores de edad, por favor. Sí, de las 4 de la mañana desde ayer. Creo que más que todo es por xenofobia, porque no es por papeles. Recordemos que el pasado lunes el presidente interino de Perú, José Gerí, anunció un estado de emergencia y la militarización de todas sus fronteras, lo que reafirmó durante este viernes por la red social X, anunciando que se está convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar dicho estado y que Migraciones y Policía Nacional del Perú intensificarán los controles de identidad. Ante esto, el diputado por Arica, Luis Maya, afirmó que Cancillería debe tomar acciones y considerar un corredor humanitario. Hemos solicitado a Cancillería que exista un corredor humanitario de salida, que se hagan todas las gestiones con Perú, pero además que se hagan las gestiones con Ecuador y con Colombia para que este corredor humanitario de salida sea una realidad pronta, no solo para estas personas, sino para todas las que van a venir. Sin embargo, el diputado electo Jorge Díaz precisó que los corredores humanitarios implican reciprocidad, de modo tal que un corredor sería necesariamente bidireccional y no es lo que necesita la región o el país, puntualizó. Asimismo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, reiteró que el flujo de egresos del país dentro de esta emergencia se ha mantenido estable en los últimos días y se refirió a las acciones desplegadas. El flujo de egresos que nosotros hemos tenido en las últimas semanas es relativamente normal, ha intensificado determinado tipo de control. En la frontera podemos decir que con Perú mantenemos un diálogo diplomático y de gestión activo. A estos minutos, la Policía Nacional de Perú y Carabineros de Chile siguen desplegados en las fronteras. La ruta está abierta hacia Tacna, en tanto continuamos monitoreando la llegada de los militares peruanos al complejo fronterizo Santa Rosa. Ya, compleja la situación que se vive en la frontera y no hay por qué pensar que esto se va a mejorar, Freddy. Probablemente vaya a agudizarse el conflicto en la medida que Perú siga endureciendo su postura en torno a la migración, cerrando el paso hacia su país y con la gente que ha buscado irse y que no puede hacerlo y que finalmente queda como en tierra de nadie o varada porque tampoco puede reingresar a nuestro país. No sé, a mí me parece que aquí el gobierno ha sido más bien reactivo que proactivo. Ha habido parlamentarios de la zona, autoridades que han pedido que el gobierno sea más activo, que se pueda desarrollar un trabajo conjunto con los otros países, en este caso con Perú y otros más. Algo que uno echa bastante de menos. Y creo que hemos sido persistentes en el programa en decir eso, que si no hay un trabajo mancomunado con otros países de la región, es imposible atender a este problema. Chile por sí mismo no va a poder, porque necesita que los países de origen de las personas los puedan acoger de vuelta, o al menos que les permitan el tránsito, porque aquí la mayoría de los que han venido son venezolanos y han pasado 3-4 países para llegar al nuestro, y se necesita que esos países dejen de mirar para el lado y que eventualmente los dejen volver por sus territorios a Venezuela o donde ellos vayan a dirigirse. Hoy día fue un día de bastante cobertura periodística en la frontera. Y a mí, fíjate, de las cosas que me llamó la atención, y creo que aquí queda un poco demostrado que las señales y la retórica sí tienen un efecto. Sí, me llamó la atención ver migrantes que efectivamente quieren irse de Chile y que quieren irse ante un anuncio que ha hecho un candidato presidencial, que es José Antonio Kast. Creo que eso se constató hoy día. Y entonces me parece
que esta voluntariedad de dejar Chile debiese estar medianamente acompañada por gestiones para que eso ojalá se pueda permitir, y para eso inevitablemente hay que hablar con Perú. Me cuesta entender qué está haciendo el gobierno en esta materia. El ministro de Seguridad, que por cierto no es la única autoridad que tiene algo que decir en esta materia, dice que está la situación más o menos normal, pero contra eso uno ve todas las autoridades de la zona y a los reporteros en la zona mostrando que normal no está, y nunca ha estado en el último tiempo. Está normal dentro del flujo migratorio absolutamente aumentado y anormal que hemos tenido en los últimos años y en los últimos meses. No sé, creo que aquí se peca de reactivo. Creo que las elecciones tienen también su efecto en esto, porque a lo mejor el gobierno está tomando un poco más de palco. Y yo creo que aquí lo que se requiere es el liderazgo presidencial, ya ni siquiera de los ministros. Esto es que hablen entre presidentes para ver de qué manera se puede gestionar, y ojalá que aquellos que están ilegales de nuestro país salgan de nuestro país, y si lo hacen voluntariamente, bueno, bienvenido sea. Habrá que buscar las formas de viabilizar aquello, sino ¿qué es lo contrario? ¿Cuál es la idea contraria? Sí. Que se queden y sean regularizados y se establezca que lo ilegal no importa. Yo creo que ese es un camino bien complejo. Sí, lo más complejo también es a lo que uno se debe atener desde los medios de comunicación, de pedir también cierta responsabilidad a los líderes políticos con lo que está ocurriendo, porque hemos visto ya replicado muchas veces el mensaje del candidato José Antonio Kast, y también esto no solamente ocurre por él, sino que también por el presidente entrante de Perú, presidente de la centroderecha, que es José Gerí, que él ha recibido, y eso lo ha quejado y lo ha llevado a declarar estado de emergencia por la cantidad de migrantes que recibe día a día Perú, ¿ya? Y que están en situación irregular. Esta conversación que dices tú, Carla, ¿se podría haber tenido en gobiernos anteriores? Bueno, antes que llegara José Gerí, ¿en qué quedaron las conversaciones del gobierno de Chile con el gobierno en su minuto de Dina Boluarte, para poder hacer ese trabajo mancomunado de zonas fronterizas, de países que comparten fronteras? Bueno, eso ya quedó comprobado que no pasó absolutamente nada. Pero ahora la responsabilidad de los líderes políticos es que ellos se deben atener a decir qué se puede hacer y qué se debe hacer. Me explico, que autoridades, sobre todo que están en zonas limítrofes, alcaldías, gobernadores, tanto de Perú como también de Chile, salgan a explicarle a la gente que está en esa situación migratoria, darle también información de utilidad pública a las personas que están en el lugar, porque finalmente todo esto se gana mediante la politiquería. Estamos hablando de diputados, senadores que se han ido a meter a la zona durante todas las jornadas, y le están diciendo a las personas también qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que podría ocurrir. Que de eso también se basan las declaraciones, por ejemplo, del candidato José Antonio Kast. Lo que podría eventualmente ocurrir si ustedes no salen. Pero yo creo que es el momento de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo se debe hacer. También hay protocolos que se tienen que cumplir. Sí, pero ahí no entiendo el punto. Yo he escuchado esto en el día. A ver, me cuesta comprender cuál es el punto. Si la gente voluntariamente está queriendo irse, ¿decirles que no lo hagan? No. Ahí me pierdo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Dónde tienen que consultar? Pero son personas que entraron irregularmente. Hoy día no hay ningún protocolo para aquello, y se tendrán que ir por donde llegaron de manera irregular, me imagino yo, ¿no? No, claro, pero si están en ese lugar... Distinto es que digamos que tienen que generarse conversaciones para que haya, por ejemplo, la idea que se ha puesto sobre la mesa, un corredor humanitario. Sí. Pero esa posibilidad hoy día no está. No. Entonces, ¿qué le decimos? No, mire, no se vaya, porque en realidad no hay un protocolo, entonces mejor quédese. No. Si están voluntariamente queriendo irse. Claro, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, no sé, municipios, gobernaciones, que se dedican, por ejemplo, a pedirle ayuda al gobierno de Perú para esta situación? Uh-huh. Bueno, yo digo, ¿por qué no salen también ustedes a poner orden en ese lugar de lo que está ocurriendo? Quizás de informar a las personas, reunirlas en algún lugar, porque hay una especie como bien caótica con las... Hay una situación algo caótica con personas que hablan de que lo que dice el candidato, finalmente esa retórica sí se impone, por lo tanto quiere salir del país, pero hay un desorden porque sabemos que la frontera, como siempre se dice, prácticamente es tierra de nadie. Pero no sé, yo he visto harta politiquería en la jornada, como
se le dice a las personas lo que podría eventualmente ocurrir si usted no se va. Claro, la gente queda varada ahí. Bueno, ¿cómo lo hacemos quizás con esas personas que están en ese lugar? ¿Por qué no ordenamos? Ordenemos por Bueno, pero eso, ¿a quién le compete? Eso le compete al gobierno actual, ¿o no? Ah, claro. Pero me imagino que también hay municipios que pueden colaborar con esa situación. Ah, no, por gobernaciones, supuesto, pero los municipios, ¿qué pueden hacer? Atender a la gente, darles agua, ayudarlos, que en el fondo... Pero me parece a mí al revés, o sea, que habría que aprovechar el impulso de que la gente quiera volver a sus países para que efectivamente salgan. Ah, no, totalmente. Pero con información real. A eso es lo que voy. Es que la información real es que del otro lado se van a encontrar con una frontera que está militarizada y que está, en el fondo, preparándose para los migrantes irregulares que quieran pasar por ahí. Habrá que levantar. Pero si entraron ilegales a nuestro país, sí, pues. Sí. Pero es que si no, ¿qué es lo contrario? Decirles, bueno, saben que quédense acá. Y el quédense acá tampoco tiene otro plan. O sea, lo único que hemos visto con la entrada de migrantes irregulares, estamos hablando, son problemas. Entonces, a mí, al revés, me parece que bueno que esté existiendo un interés de irse, pero ojalá que eso viniera acompañado de conversaciones entre los países para que efectivamente esas personas pudieran retornar. Y ahí la idea del corredor humanitario podría ser una. Ahora dicen que en el fondo ese corredor humanitario tendría que ser recíproco. Entonces también tendrías que dejar volver a gente que haya salido de Chile y quiera volver a entrar. Habrá que evaluarlo, pero lo que no a mí no me termina de calzar, digamos, es que el gobierno diga que la situación está normal. Porque la situación no está normal. O sea, es que claro, yo ahí no tendría el punto para no creerle al gobierno. O sea, me imagino que tienen los datos correctos, los datos que se traspasan de migraciones, o no sé, quizás... Lo que pasa es que a lo mejor ya está naturalizada esta normalidad, ¿no? Puede ser. Porque hace rato que vemos que en la frontera... Sí. Claro, hace rato la frontera es compleja, digamos, y tenemos personas que están ahí intentando entrar o salir o varadas o que tratan de ser reconducidas, después las devuelven. Hay muchas menos reconducciones de las que se esperaría. Pero me cuesta entender los que dicen ya que el candidato deje de decir estas cosas. ¿Cuál es la propuesta para que no entiendo cuál es la información o el protocolo que debiese transmitírsela a estas personas? Porque, por el contrario, solo podemos decirle no salga porque no va a poder hacer lo que debe hacer nuestro país. Sí. Y ahí si se quedan en nuestro país, ¿qué hacer? No, yo lo que apunto es que si esas personas pasan más de 2 días en ese lugar, que es tierra de nadie, todo se complejiza mucho más. O sea, no puede, el gobierno de alguna manera se tiene que reactivar. Se sabía de conversación hoy día en el Palacio de la Moneda entre el presidente Boric, también el ministro Cordero, ante la posibilidad de que ya sea el presidente o el propio ministro con su equipo también se dirijan a la zona norte para evaluar la coordinación de los trabajos, pero esas personas no se pueden quedar ahí más de 2 días. Esa es la situación. Ya, ojalá que esas conversaciones existan. Si en el fondo a eso va uno, ¿no? Que haya gestiones para, si es que realmente hay gente que voluntariamente se está queriendo ir de nuestro país, claro, puedan hacerlo. Pero con un Perú militarizado, con estado de emergencia, no van a quedar varados. Bueno, habrá que hablarlo con ese país y ver cómo tratar de viabilizarlo. Pero el escenario contrario es seguir como estamos, digamos. Sí. Y que claramente tenemos un problema de migración gigante y el problema es que se nos cuelan inmigrantes ilegales que vienen a delinquir a Chile. No todos, por supuesto, pero tenemos un problema grande ahí, entonces... Bueno, no sé, me parece que ha sido como mal manejado un poco lo que pasa en la frontera. No por nada están todos los canales desplegados allá y todos los medios periodísticos. Si queremos creer que esa es la normalidad, bueno, pero yo creo que no es la normalidad y que no debiese naturalizarse en el fondo esa situación. Y lo dicen varios parlamentarios, que ojalá puedan juntarse, trabajar más allá del signo del que sean, para pedir eso, que haya colaboración entre los países, porque si no, no hay forma. Chile es el último eslabón de una larga cadena de migración y si no hay colaboración, si no se comparte información, si no se genera algún tipo de protocolo, vamos a terminar con esta frontera así de tensionada como algo habitual, normal. Yo creo que no se debería poder normalizar. Pero quedémonos atentos, probablemente sí. El gobierno debe estar
sosteniendo conversaciones, me imagino yo, y en algún momento podrá haber algún cambio de planes, distintos anuncios. Sí, seguramente va a emitir Uno esperaría. una señal durante esta tarde o en la tarde-noche. Ya vamos a estar también repasando lo que ocurre in situ con Rafael Cavada ya dentro de los próximos minutos, el conductor oficial, contigo, Carla, de la prueba de ADN, que estaba reporteando esta situación ahí in situ en la frontera